Buenos días. Buenos días, hombres, niños y mujeres. Buenos días. No hay circunstancia, si tienes a Cristo, no hay problema que Dios no pueda sanar, que Dios no pueda solventar. Y eso, bueno, hoy hemos visto una pequeña muestra de las cosas que Dios puede hacer si realmente nosotros le seguimos. Por eso es que ninguna circunstancia, ninguna cosa nos tiene que quitar el gozo y la alegría del Señor. Nada nos tiene que quitar esto. Decía, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 12 y 13, cuando dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Te lo crees o no te lo crees? Si te lo crees, puedes vivirlo. Si no te lo crees, pues no lo vivirás. Vamos a orar. Señor, hable a cada corazón conforme a la necesidad que cada uno tenemos y conforme el derrame, conforme a sus riquezas en gloria. Padre, te damos muchas gracias, Dios, porque una vez más tú nos permites poder abrir tu palabra, Dios. Es como abrir tu boca, Dios. Tú nos empiezas a hablar, Padre Dios. Por eso te damos gracias en este día, en esta hora, por esas señales, esos milagros que tú haces, Dios, que nosotros no podemos, no llegamos, pero tú eres el Dios Todopoderoso. A ti te damos las gracias y a ti te damos la gloria y la honra. Yo te ruego en esta mañana, Dios, que tú sigas obrando en tu pueblo, Dios. Señor, que tu palabra penetre en los corazones, Dios. Señor, tú conoces la necesidad de cada hijo tuyo, de cada hija tuya en este lugar, Dios. Señor, y tú tienes solución para cada problema, Padre Dios. Por eso yo te ruego en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo trayendo esa solución, oh Dios, a cada problema. Sea tu Espíritu Santo el que trae esa palabra oportuna a cada vida, Dios. Gracias, Señor. En tus manos, Dios, pongo mi vida, oh Dios, para que seas tú en mí. Y tú, oh Dios, crezcas en mí y yo mengue, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 En este pasaje que hemos leído encontramos diferentes verdades para nuestra vida cristiana, como hemos podido leer ahí. Y vemos, por ejemplo, algo que Jesús decía en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y versículo 10. Jesús dice: yo he venido para que tengáis vida, para que la tengáis en abundancia. Hermanos, estamos llamados a una vida en abundancia, no vidas raquíticas, no vidas de caras largas, no vidas arruinadas, vidas en abundancia. Y aquí podíamos preguntar, sabéis que a mí me gusta mucho preguntar, ¿no? No para que me contesten así, pero para que se contesten ustedes mismos. ¿Estás viviendo realmente la vida abundante de Cristo que Cristo te ha dado? ¿Estás viviendo la vida abundante que Cristo te ha dado o qué vida es la que estás viviendo? ¿Crees realmente lo que Dios dice o no lo crees? Estamos aquí
Estamos aquí porque creemos en Dios, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí es porque creemos en Dios. Pero ¿realmente creemos a Dios? El gran problema hoy día de la iglesia en general, no hablo de esta únicamente, hablo de toda la iglesia cristiana en general, es no creer a Dios. Creemos en Dios, pero no le creemos a Él. Y saben una cosa, que creer en Dios no es suficiente. La Biblia nos dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Y eso lo vemos cuando Jesús estaba en esta tierra. Cómo le decía a los demonios, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres... Sabían, ellos creen. Y además conocen la palabra también. Por eso es que creer en Dios no es suficiente. Tenemos que creer a Dios. Tenemos que creer lo que Dios dice. Y si Jesús dice que Él nos ha dado una vida abundante, esa vida es para vivirla. La vida es para vivirla. Y vamos a ir viendo cosas que realmente si las creyéramos, pues si la iglesia en general realmente creyera a Dios, seguro que el mundo entero estaría diferente de cómo está. No digo la iglesia solamente, digo el mundo entero estaría diferente de cómo está. Una de las cosas que Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Verdad que lo dice? Mi Biblia dice eso. Jesús dijo eso. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees realmente que eres la luz del mundo? ¿Saben para qué sirve la luz? Para alumbrar. Para alumbrar en medio de las tinieblas. Claro. Ahora de día no hace falta, pero por la noche, si todas las farolas se apagan, ¿cómo caminas? Dándote golpes de un lado para otro. ¿Y cómo está la sociedad hoy? Caminando en tinieblas, caminando a oscuras, dándose golpes de un lado para otro. ¿Por qué? Porque la iglesia en general no está haciendo lo que tenía que hacer. No está alumbrando. En mi barrio han puesto farolas nuevas. Pero ¿saben qué pasa? Que la noche que por alguna razón están apagadas, no pueden ni caminar por la calle. El mundo, la sociedad, necesita que la iglesia se crea que es la luz del mundo y esté alumbrando. Otra cosa que Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y para qué sirve la sal? Tiene dos funciones, una para dar sabor y otra para evitar que la carne y los alimentos se corrompan. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Evitar que la sociedad se corrompa. ¿Y cómo está la sociedad? Corrompida. ¿Por qué? Porque la iglesia en general no se cree a Dios y no actúa como Dios espera que actúe. Hermanos, tenemos que creer a Dios. Tenemos que creer a Dios.
No basta con creer en Dios. Tenemos que creer que lo que Él dice, eso es verdad. Y eso va a ser así. Y dice que si la sal no vale para salar, dice que será tirada y hollada, pisada por lo demás. Ajá. La iglesia tiene que empezar a hacer las funciones para las cuales ha sido creada. Es luz y es sal de la tierra. Por eso es que el Señor quiere que cuando venimos a sus pies, cuando venimos a los caminos del Señor, cuando entramos a formar parte de ese reino de Dios, nuestra vida sea diferente. Nuestra vida cambie. No podemos seguir siendo lo mismo que éramos antes. Tiene que haber cambios profundos en nuestra vida. Cambios profundos. Si nuestra vida fue una vida de derrota, una vida de sufrimiento, una vida de sinsabores, el Señor quiere que comencemos a caminar un camino diferente. El Señor quiere, por medio de su palabra y su espíritu en nosotros, que nosotros tenemos las herramientas para vivir vidas exitosas, vidas de éxito. Cuando digo vidas exitosas, no estoy hablando de vidas de dinero, de vidas de bienestar. Estoy hablando de éxito espiritual. Vidas exitosas en Dios. Vidas que marcan la diferencia. Vidas que alumbran por donde quiera que vayamos. No podemos ir escondidos. La luz no se puede esconder. Para que nuestros matrimonios funcionen bien, para que nuestros hogares no sean lugares de división y discordia, sino lugares de refugio y descanso, donde otros puedan venir a recibir descanso, puedan venir a recibir palabras de vida. Que nuestros hijos sean prosperados, que nuestros cuerpos sean vigorosos, y si tenemos alguna enfermedad, que Dios permite que podamos vivir a pesar de todo con el gozo del Señor. Nada, ni enfermedades, ni nada, nos tiene que quitar el gozo del Señor, si realmente tenemos a Cristo en nuestra vida. Tenemos limitaciones, es verdad. Sobre todo los que somos jovencitos. ¿Sí, no? Porque ya tengo tanta juventud acumulada que es que ya el cuerpo me explota, ¿no? De tanta juventud, ¿no? Pero aún en esas limitaciones, el gozo de Cristo está ahí. Porque el Señor está por encima de toda circunstancia, de toda enfermedad y de todo dolor que podamos tener. No hay problema, no hay dificultad, no hay circunstancia que la palabra del Señor no tenga solución. Para que la palabra del Señor no tenga solución, tenemos que entrar en la palabra, bucear en ella para extraer esas riquezas, esas verdades de vida que nos ayudan a superar nuestras dificultades. Escuche,
He dicho que tenemos que entrar, que tenemos que bucear en la palabra de Dios. Cuando estaba preparando un poquito todo esto, me venía a la mente a veces vemos en los reportajes, esos buceadores que van por libre, o sea, que van con libre, que solo llevan, no llevan ni oxígeno, van y allá que bucean, entran a buscar las langostas, esos bichitos con tantas patas, ¿no? que están tan buenos, ¿verdad? Pero eso no lo hacen bañándose tranquilamente en la playa. Tienen que penetrar, tienen que bucear, tienen que entrar hondo para poder sacar esos tesoros, porque viven de eso. Eso es caro, vale dinero. Hermanos, los tesoros de la palabra de Dios no están tan someros. Tenemos que penetrar, tenemos que bucear. El Señor Jesús decía, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces tenemos que buscar ese espíritu y esa vida. Y para eso es que tenemos que bucear, tenemos que entrar ahí dentro. La palabra de Dios tiene que formar parte de nuestra vida. Si es que no la creemos, si es que la creemos. Porque si realmente creemos la palabra de Dios, vamos a desear más. Buscar más esos tesoros que hay escondidos en ella. Ese espíritu y esa vida. Por eso es que ahí, en esas palabras de Jesús, ahí tenemos, por ejemplo, 3 niveles de vida, ¿no? Ya lo he explicado alguna vez. Cuando Él dice, la palabra que os he hablado es espíritu y es vida. Bueno, primero habla la palabra. Vale, tenemos la palabra, sí, muy bien, podemos vivir, bueno, sí, leemos la palabra, vivimos ahí un poquito en la palabra, pero no es suficiente. Hay más. Eso es el primer nivel. Luego dice, es espíritu. Ah, ahí ya hay otra altura. Voy a buscar ese espíritu de la palabra. Voy a vivir en el espíritu de la palabra. Eso ya es mucho mejor. Eso es otra dimensión de vida. Estoy viviendo en el espíritu de la palabra. Pero Jesús no se queda ahí, aún hay más. Él dice, es vida. Ah. O sea que puedo buscar esa vida de Jesús en mí. Como Pablo, y vamos a ver después, como Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He llegado a ese punto. He buceado en la palabra de Dios de esa manera, de tal manera que ahora he llegado a esa tercera dimensión, que es estar viviendo la vida de Cristo o Cristo viviendo la vida en mí. Y somos llamados a eso. Todos y cada uno de los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos sido llamados a eso, no a menos. A poder vivir la vida de Cristo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No te quedes ahí en leer, bueno, de vez en cuando algo. Y eso está bien, sí. Pero eso es el principio. Pero busca, porque hay mucho más. Hay mucho más de todo eso. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola de Filipenses, está en la cárcel. Y él dice, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Podemos pensar, ¿cómo puede un hombre que está preso, que está en la cárcel y además sin saber si va a vivir o va a morir cualquier día? Sin saber si lo van a condenar a muerte
o, o va a poder salir libre. Pero aún así, él vive el gozo del Señor. Él vive en el gozo del Señor. Por eso es que ni la misma muerte nos puede quitar el gozo del Señor. ¿Saben por qué? Porque también la palabra dice que el Señor nos guiará aún más allá de la muerte. ¡Aleluya! ¿Qué me importa la muerte? ¿Qué me tiene a mí que importar la muerte? Si yo sé que mi Cristo me va a guiar aún más allá de esa muerte. Por eso es que ni a eso tenemos que tenerle temor. A la muerte. Si tienes a Cristo en tu vida, si estás viviendo conforme a lo que Dios te dice, miedo a la muerte, ¿por qué? Si es cuando realmente vamos a empezar a disfrutar las riquezas de Dios en gloria. Aleluya. Por eso Pablo dice en el versículo 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Nadie me tiene que decir nada. Estoy enseñado por todo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero os vuelvo a decir, regocijaos. Estoy en la cárcel, estoy encadenado, sí. Pero nadie puede encadenar el gozo del Señor. Nadie puede encadenar el gozo del Señor. Si tienes a Cristo en tu vida. Y termina el versículo 13 con unas palabras que deben grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un hombre encarcelado, un hombre que, bueno, esperaba que cualquier día lo destinaran a muerte. Pero él dice, soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta debe ser, escúchenme bien, esta debe ser la plataforma desde la cual vemos la vida abundante que Cristo nos ha dado. Esa debe ser la plataforma desde donde miramos esa vida abundante que Cristo nos ha dado. Ese principio es un principio de salud y victoria en la vida cristiana. Todo lo puedo en Cristo. ¿Realmente te lo crees? ¿Realmente te lo crees? ¿Realmente vives así? Mírate a ti mismo, mírate a ti misma y respóndete a ti mismo. ¿Realmente estás viviendo esa victoria que Cristo ganó en la cruz para ti? ¿O solamente la vives cuando las cosas te funcionan bien en la vida? ¿Eres capaz de decir, como decía Pablo, estando preso, estando encadenado, esperando que cualquier día le quitaran la vida? ¿Eres capaz de decir, como él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece?
¿Te lo crees? ¿Crees a Dios? ¿O solamente te crees tus propios pensamientos? Cuando las cosas te van mal, ¿qué pasa? Cuando las cosas nos van bien, somos hijos de Dios. Y cuando las cosas nos van mal, seguimos siendo hijos de Dios. Y tenemos que vivir como tales, como hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Para eso Cristo murió en la cruz, para que podamos vivir en victoria. Todo lo puedo en Cristo. Es una expresión que el apóstol Pablo usa continuamente en sus escritos. Sobre todo en el primer capítulo de Efesios, no sé cuántas veces repite ahí, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo lo tengo en Cristo, todo está ahí, todo está ahí. Por eso digo, no te pares en las letras, entra más adentro, profundiza ahí en la vida, en el espíritu de la letra. Porque la propia Biblia dice, la letra mata, el espíritu vivifica. Vamos a buscar más adentro, vamos a bucear. Si quieres cazar langostas de esas, no te quedes en la playa. Entra más dentro. Entra más hondo. Ahí las encontrarás. Pablo estaba tan consciente de Cristo dentro de él, que esa conciencia de Jesús en él le permitía creer que en Cristo podía hacer cualquier cosa. En Cristo podía hacer cualquier cosa. Y esa es una de las cosas que tenemos que cultivar cada uno, la conciencia de Cristo en nosotros. ¿Sabes que Cristo vive en ti por el Espíritu Santo de Dios? ¿Lo sabes? ¿Lo experimentas? ¿Lo vives? ¿O solamente lo sabes porque lo has leído o porque el pastor lo dijo alguna vez? Si realmente te lo crees, sé consecuente, vive así. ¿Sabes que Cristo vive en ti? ¿Que Cristo está dentro de ti? Jesús dice, si alguno me abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Le has abierto la puerta a Cristo? Porque si no se la has abierto, hoy tienes la oportunidad de abrirle para que Cristo entre en tu vida. Hoy puedes decirle, Señor, te necesito. Perdona mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cambia mi vida, Señor. Dame tu Espíritu Santo.
ábrele la puerta a Cristo, si no se la has abierto. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, fíjense que él no va con la palanqueta como esos que ahora están tan de moda por ahí. Para abrir, para forzar puertas. Jesús no va a forzar tu vida para entrar. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tendré esa comunión con él. Estaré dentro de él. Viviré su vida. Él vivirá mi vida. Tendré esa comunión. Eso no lo digo yo, eso lo dice Jesús. ¿Te lo crees? Si le has abierto, ¿te crees que Cristo está en ti? Si te lo crees, sé consecuente con eso. No te enfoques tanto en lo difícil de las circunstancias. No te enfoques tanto en lo difícil del camino. Enfócate en lo poderoso que es Cristo dentro de ti. No estés tanto diciendo, es que tengo un gran problema. No, hombre. Acostúmbrate a decir, tengo un gran Dios, que es más grande que el problema. Tengo un gran Dios que es más grande que el problema. No es lo que tú tienes, sino a quién tienes dentro de ti. Nuestro poder, nuestra gracia no está en lo que nosotros tenemos, sino en el que está dentro de nosotros. Ese es el que nos da esa nueva vida. Eso es lo que marca la diferencia. El rey David, tanto que nos gustan los salmos, ¿verdad? El rey David sabía muy bien de dónde venía el poder. Hablando del Señor decía, quien adiestra mis manos para la batalla. Y sigue diciendo, me distes asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mis pies, debajo de mí, y mis pies no resbalaron. Mis pies no resbalaron. Cuando vamos de la mano de Jesús, nuestros pies no resbalan. No resbalan. Él nos sostiene. Y David continúa diciendo cosas, dice algo tremendo, algo que a mí me llamó tanto la atención. Dice, perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Aleluya. No volveré hasta terminarlos, hasta acabar con ellos. Aquí está hablando el hombre de guerra. Está hablando un soldado, un militar, un valiente. Un hombre de guerra. Pero tus enemigos pueden ser tus complejos. Nadie tiene complejos. Hoy hablamos de... Hace un momento hablaba Cecilia. Es que tenía complejo de enseñar mi brazo porque...
¿Nadie tiene complejos? Ese es un enemigo. Pueden ser tus complejos, pueden ser tus errores del pasado que te obsesionan, pueden ser las cosas que no alcanzaste en la vida, pueden ser los rechazos que has sufrido. Y todas estas cosas a veces pueden ser como enemigos que nos dejan, que no nos dejan avanzar en la vida cristiana. Y tenemos que decir como David, no dejaré hasta que acabe con todos en el nombre de Jesús. No voy a volver hasta que acabe con ellos. No con nuestras fuerzas, pero sí con el Señor. Dios te ha dado fortaleza en Cristo para acabar con todos esos enemigos y destruirlos completamente. Completamente. Otro principio es la paciencia y la perseverancia. Porque cuando venimos al Señor, venimos cargados de costumbres, de hábitos, de formas de hablar, de pensar, de actuar, que a veces lleva tiempo en cambiar. Hay cosas que nos cuestan tiempo en cambiar. Están tan arraigadas en nosotros, de la otra vida. Traemos una mochila ahí tan cargada de cosas, de costumbres, de cosas que a veces incluso escuchamos a cristianos decir, bueno, sí, pero es que en mi casa esto siempre se hizo así. Bueno, tu casa se hizo así, pero si ahora eso no es lo que el Señor dice, pues deja eso, que se hizo así. El Señor dice que todas las cosas son hechas nuevas. Así que vamos a entrar ahora, vamos a dejar esa dinámica, esas costumbres y vamos a entrar en lo que Dios nos dice. Pero nos cuesta tanto cambiar nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar y de actuar, sobre todo nuestro carácter. Necesitamos paciencia y perseverancia en todo ese proceso de cambio. Por eso es importante ese principio de la paciencia y la perseverancia. Otro principio a tener en cuenta es lo que Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Bueno, cuando venimos al Señor, ahí no es que ya estamos exentos de tener la aflicción. Estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicción. Este es un mundo caído, deformado, pecaminoso. No es el mundo que Dios diseñó cuando lo creó. La caída del hombre intervino y Dios está en el proceso de transformarlo. Pero mientras tanto hay guerras, hay hambre. Es un mundo caído. No es el mundo que el Señor diseñó, ni el mundo que Él quiere. Pero aún en ese mundo caído podemos encontrar felicidad y podemos encontrar el gozo del Señor como hijos de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso es que
Tenemos que vivir la vida de nuestro reino, no la vida de este reino de tinieblas, la vida de nuestro reino que está por encima de este. Para superar dolores, deformaciones, hábitos destructivos, es necesario creer que con Cristo podemos cambiar o que nuestras circunstancias pueden cambiar o que podemos vivir por encima de nuestras circunstancias. ¿Te lo crees? El apóstol Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando estás pasando tribulación, ¿puedes decir tú también esto? ¿Puedes creer esto y vivirlo? En todo esto soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. En todo esto. Hermanos, para vivir esta vida tenemos que creer a Dios. Para vivir así tenemos que creer a Dios. No solamente creer en Dios, creer a Dios. Creer que lo que Dios dice es así. Y así se cumplirá. Pablo nos dice en Efesios capítulo 1 y versículo del 16 al 23. Efesios 1 del 16 al 23 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Te crees a Dios? ¿Te crees a Dios? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares, a la diestra, en los lugares celestiales. Oye, ¿sabes una cosa? Que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos opera en ti. ¿Te crees eso realmente? Y si te crees eso, ¿por qué vives a días acongojado, acongojada?
¿Te crees que ese mismo poder está a tu disposición? Ese poder que levantó a Cristo de los muertos, ¿lo tiene Dios para ti? ¿Cuánto nos falta, hermanos? ¿Cuánto nos falta creernos a Dios? Continúa diciendo el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto sí que es grande. La iglesia de la cual tú eres parte y yo soy parte, la iglesia es la obra maestra de Jesucristo. La iglesia es la obra mayor que Cristo ha hecho en esta tierra. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabes? ¿Te has parado a pensar que tú eres parte de esa plenitud de Cristo? ¿Te lo has creído alguna vez esto? Es parte de la obra maestra de Cristo, de lo más grande que Cristo ha hecho, la iglesia. Somos parte de su plenitud. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Como pobrecitos cristianos por ahí? No. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Fíjense una cosa. No sé cuántos tiempos me quedarán en esta vida. Pero el día que me veáis, bueno, o que veáis, o que sepáis, ¿no? Que voy metido en una caja de madera, no me tengáis lástima, porque aún dentro de esa caja de madera seré más que vencedor en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y por eso es un pecado vivir en derrota en esta vida, como hijos de Dios. Cuando disponemos del poder que levantó a Cristo de los muertos, porque ese mismo poder es el que a mí me levantará también de los muertos si Dios no me lleva antes en vida. Ese mismo poder es el que te levantará a ti también, el que te resucitará para ser transformado en las nubes. Cuando Cristo venga a su iglesia. Por eso aún aunque estemos dentro de esa caja de madera, aún ahí somos más que vencedores en Cristo Jesús. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Soy parte de esa plenitud de Cristo. Soy parte de esa obra maestra de Cristo. Aleluya. Pablo nos dice, yo estoy orando para que ustedes entiendan lo que realmente tienen. Eso era una obsesión del apóstol Pablo, orando
No para que los cristianos tuvieran bienes, fueran ricos, no, para que entiendan realmente las riquezas que Dios les ha dado, para que sepan y entiendan lo que realmente tienen en su vida. Eso era esa obsesión de Pablo. No ceso de dar gracias, de orar por vosotros, para que entendáis, para que os deis cuenta de lo que soy, de quién soy y de lo que Dios es para vosotros y lo que Dios os ha dado. No ceso de orar por vosotros. Hermano, yo me gustaría que a partir de hoy te creas realmente lo que eres para Dios y lo que Dios es para ti. Porque eso va a cambiar tu vida. Cuando tú realmente te creas lo que eres para Dios y lo que Dios es para ti, eso cambiará tu vida. Vivirás de otra manera. Dios te da poder en Cristo para cosas grandes y cosas pequeñas. Somos más que vencedores en Cristo. En ese Cristo poderoso que vive dentro de nosotros. Por eso es que nuestro futuro es brillante en Él. Nuestro futuro es brillante en Él. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aleluya. Aún más allá de la muerte, somos más que vencedores. ¡Wow! A veces cuando, estoy un poco loco ya, ¿no? A veces cuando estas realidades de Dios, porque no son palabras, hermano, estos son realidades. Estos son realidades. Y cuando estas realidades las estás como parpando, hermano, yo es que las estoy como parpando y dan ganas de decirle, Señor, llévame ya. Quiero ser vencedor en tu reino. Aleluya. En este día, hermano, desechemos el negativismo, el fatalismo en el nombre de Jesús. Todo aquello que te atormenta, todo aquello que te hace vivir a veces en angustia, deséchalo en el nombre de Jesús. Vive la victoria de Cristo. Vive como lo que eres. ¿Sabes cuando estás viviendo en angustia, angustiado en esa... estás viviendo una mentira? Porque Dios te dice otra cosa. Dios te dice que eres otra cosa. Dios te dice que eres un vencedor en Cristo. Entonces, cuando estás viviendo en derrota, estás viviendo una mentira. Le estás dando la razón al diablo y quitándosela a Dios. Porque Dios te dice que eres un vencedor, una vencedora en Cristo Jesús. Por eso tenemos que desechar el fatalismo, todas esas cosas, en el nombre de Jesús. Y recibimos la victoria de Jesús. Dios te ama y Él no te ha llamado para ser derrotado. En Cristo tú puedes vencer
Créele al Señor. Créele al Señor. Amados hermanos, amadas hermanas, créanle a Dios. Por favor, créanle a Dios. Déjense de sus propios pensamientos. La palabra nos dice que nos ha dado la mente de Cristo para que pensemos como Él piensa, para que le podamos creer a Él realmente y dejarnos de nuestras propias historias. En Cristo tú puedes vencer, créele al Señor y ciñe tus lomos para la batalla en el nombre de Jesús.